Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí leemos el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, un hermoso libro que nos habla y que nos está diciendo justamente los seguidores, los secuaces del Señor. Secuela crisis después de la resurrección ciertamente es la comunidad. Coa peña de ella ella peña de yara pues tu maranga tu omba apo peña ame cuera ko anga llevamos punenun y sube cuera o sea y cuaiga to hangashamo uha hoy cua cabeña de yarañe. Qué lindo que es cómo se presenta en este versículo del día de hoy, porque en el versículo 11 dice: ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Bueno, esta es la sentencia que va a pronunciar justamente Pablo después de que nosotros estamos viendo lo que había sucedido con un tal Elimás, ¿verdad? El mago, alguien que se está oponiendo. En realidad se está oponiendo a la gracia, a la fuerza del Espíritu Santo que está operando, actuando a través de Esteban, justamente, de Bernabé y de Pablo. Bernabé y Pablo son los dos discípulos, ¿verdad?, que fueron elegidos justamente por la fuerza del Espíritu Santo, decía, ¿verdad? Cuando nosotros leíamos en el versículo 2 del capítulo 13, dice: un día, mientras celebraban el culto del Señor, ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. ¿Verdad? O sea que es el mismo Espíritu del Señor, ¿verdad? El que les llama, el mismo Espíritu del Señor, que ahora nos pone en sintonía, ¿verdad? ¿Para qué? Y para que nosotros podamos dar un paso, dice. O sea, te imaginas con se ayapopama lleva, o sea, en el sentido de que la fuerza del Espíritu Santo, o a través de la fuerza del Espíritu Santo, Dios Padre había resucitado a su Hijo. Ahora Jesús, que sube al cielo, con el Padre envían al Espíritu Santo. Esa es un poco la teología lucana que se nos presenta tanto desde el Evangelio, y ahora se prolonga ciertamente a través de esta segunda obra de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Es decir, después de la ascensión, elemento fundamental y esencial para que nosotros podamos entender que coanga de haitena ñamba apota, coanga comunidad lomba apotaina, coanga peñan de yaro yapoba equea lleva, pe ita irarupi, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, ¿verdad?
Y entonces nos ha salvado, ñande pusino, vos hace ñande peipo, ñande mopua, lleva ñande pea. Pemba de posipo, uy, algo anga ñande moico, anga ñande dale pepino, y que apei, cuico, anga la vende atiguasu. La comunidad que se va a mover gracias a ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está desarrollando, ¿verdad? Lucas en realidad está desarrollando esa teología con esa clave de lectura. Esa es la llavecita para que nosotros podamos entender cómo se está moviendo aquí el accionar, ¿verdad? Tanto de Pablo como de Bernabé. Y en este caminar ellos recorren, ahora salieron, dice, van hacia Pafos, donde encontraron ahí a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por que se hacía pasar. Esto ciertamente es una teología maravillosa, porque hoy acá muchas veces las cosas. Se hacía pasar, se hacía pasar. Me hago la de sociedad vegetariana de Yayuina, cuando encontramos gentes aprovechadoras, ¿verdad? Sobre todo que se aprovechan del sentido religioso. Esto es lo más triste, ¿verdad? Encontrar personas que se aprovechan del sentido religioso, del aspecto de la trascendencia de las personas. Estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Bueno, hasta ahí todo lindo, etcétera. Pero este hizo llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Era prudente este hombre, este procónsul, lo hace llamar a Pablo y a Bernabé porque también siente el deseo de escuchar, ¿verdad? Hoy cuase la curiosidad, qué lindo que es. Cuando nosotros queremos conocer, saber, escuchar, buscar entonces la palabra de Dios, el accionar del Espíritu del Señor. Cualidad elemental, fundamental, que siempre aparece, ¿verdad?, en los escritos bíblicos. Para una verdadera conversión, queridos amigos, que es importante, porque siempre aparece en todas partes. Yahekana. ¿Se acuerdan de las parábolas que encontramos en los evangelios? El reino de los cielos se parece a un hombre que buscaba un tesoro. Cuando lo encontró en un terreno, dice, ¿qué hizo? Enseguida lo volvió a cubrir todo, ¿verdad? Se fue, vendió todo lo que tenía, compró entonces eso. ¿Por qué? Porque después de buscar, el que está buscando, enseguida te presenta ese hombre que buscaba perlas finas, hasta que encontró uno de gran valor. Vendió todo lo que tenía y vino y compró esa perla. Entonces aquí también te está presentando del procónsul que tiene el deseo, es capaz de buscar, indagar, hurgar, conocer verdaderamente quién es Jesús. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Bien comprometidos y aferrados al Señor. La lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19 y luego el capítulo 12, del 1 al 6 y el versículo 10. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos,
y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto. Y así continúa esta palabra del Señor en esta fiesta tan importante de la asunción de María al cielo. Pero aquí entonces nos habla de esta mujer, la mujer que significa principalmente la iglesia, la comunidad, la mujer, la madre, que significa principalmente la protección de Dios, ¿se dan cuenta? Porque en esta protección de Dios que tiene para con su hijo que va a nacer y que es el Mesías, es la comunidad la que tiene que dar a luz. Pero ya que es de este libro del Apocalipsis, todo lo que nosotros damos a luz, que es cristiano, todo lo que damos a luz y ofrecemos al mundo, lo que es al mismo Mesías, al Cristo que viene para salvarnos, no siempre va a ser bien recibido por el mundo. Peaco dice la dragónina, dragón que tiene, imagínense, 7 cuernos allí, entonces es la fuerza total del mal y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, nosotros hoy pedimos esta gracia que toda y añemos barete mía lleva, para que nosotros podamos luchar y vencer todo lo que es negativo en la vida del hombre, en la vida de la sociedad, con la ayuda de nuestra madre, con la ayuda de nuestra iglesia, pero sobre todo con la presencia de Dios que nos da la fuerza para vencer el mal. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión de nuestra Madre la Virgen de la Asunción, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord.
Aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy. Aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy. Viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Ñande Yara Ñe'e, sobre todo Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Estamos hablando sobre la misión de Pablo y Bernabé. Estamos comenzando el primer viaje misionero de Pablo, la evangelización hacia el mundo pagano. Hasta el capítulo 12 vimos todo el accionar más bien del primer apóstol, ¿verdad? Pedro, que está al frente de la comunidad, Pedro que es liberado, Pedro que es salvado, en fin, de la prisión. Hay muchas cosas lindas en ese capítulo 12. Cuando el capítulo 13 entonces la segunda etapa. Una iglesia que desde Jerusalén, una iglesia que se va afianzando y se va fortaleciendo primero ad intra, ya eso se lleva por dentro, en la medida en que nos fortalecemos interiormente. También recordemos, como nos dice nuestro Papa Francisco, iglesia ad extra, es decir, iglesia que tiene que salir hacia afuera. Iglesia en salida. Iglesia entonces que tiene que ir a procurar a salir, es lo que está haciendo Pablo, el primer viaje misionero, es la misión, lo que tenemos que llevar para los demás. Y entonces, aquí, Pablo y Bernabé están anunciando. El procónsul, escuchando, también tiene interés, pero atención, aquí dice que ya Pablo y Bernabé chocan con la oposición de Bar Jesús, es decir, con Elimas, el mago, que quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Véala ahí vaya. Pero última partecita es ella, quería impedir que abrazara la fe. ¿Por qué? Y porque justamente entonces aquí hay intereses creados. ¿Entienden, querido hermano? Esto es importante que nosotros sepamos. Llegó a ver, y la escribía ese número, ya sobre todo mi protestante fuera, ¿verdad? Porque ellos se dan cuenta que cuando uno presenta en serio, ¿verdad? Y no fanatismo, porque aquí no puede haber fanatismo, sino que sobre todo entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, pero desde una visión no fanática, sino una visión de presentación de lo que el autor sagrado te está diciendo. Va a Lucas y dice, y justamente que nosotros no podemos aquí autoproclamarnos.
a veces tamaba así mapa no, entonces a defender guayupeana y jaipeana y ¿entiendes? Entonces es importante que sepamos aquí que este mago, Elimas, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad. Imagínense, queridos amigos, acuérdense yo cuando poner, pero acuérdense yo intuimos, enseguida Pablo intuí. Por eso es la fuerza del Espíritu Santo también, por eso que te dice luego, te hace esa introducción con algunas características. Primero dice que Pablo está lleno del Espíritu Santo. La fuerza de Dios, porque si uno está lleno de Dios es capaz, ¿verdad?, de discernir, de entender, de ver, de llegar. Entonces, segundo elemento, clavó los ojos en él. ¿Qué quiere decir clavar los ojos en él? Quiere decir que no es un hombre falso, es un hombre que verdaderamente te dirá las cosas en la cara. Pendero guaves a entender, pendereza guaves a entender. Pero ñañemon que tata ya es chata. Se la andé, entonces vamos a mirarnos un poco a los ojos, vamos a hablar un poco. Da la netindita, da la mañana seguimos burro, da golpeamos, sino que ñaño más importante lleva uno al otro, a los ojos, ¿verdad? Clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad. Hombre falso y lleno de maldad. Hijo del demonio, enemigo de la justicia. Hijo del demonio, enemigo de la justicia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Él es quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo,
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros con el Evangelio de Lucas, en realidad, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles es la continuación de este Evangelio, la buena noticia. Va a ver Lucas hoy cual cañandea lleva entonces, por eso que aquí estamos hablando cuando dice hombre falso, lleno de maldad, hijo del demonio. Viste que le agrega algo más todavía. Hipogrios y nacoge y eso, pero le clavó, cuando dice clavó los ojos en él. Y entonces ahí continúa incluso, hombre falso, lleno de maldad, hijo del demonio. A la cuenta, con a descripción ya voy a subir Pablo, ya hipogrio, imagínate, enemigo de la justicia, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros buscamos solamente nuestros intereses, buscamos nuestro diezmo, buscamos nuestras cositas, etcétera, etcétera, estamos siendo enemigos de la justicia, enemigos de Dios, porque la justicia es justamente la definición de Dios. Y después continúa con la pregunta, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Nosotros torcemos los caminos del Señor, se refiere muy bien Pablo y Bernabé, sobre todo aquí en boca de Pablo, cuando estamos proponiendo aquello que en el fondo lleva simplemente para nuestros intereses. Ñandema enante, ñamañá lleva. Ñamañá, peñane punu ante ñamañá. Mirar el ombligo, centrarse en sí mismo, no buscar el bien de la comunidad, de la familia, de la persona. O pego dice la de mañana ne punu aina lleva. Ane mañá y ande de peñande yara. Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Esta es la consecuencia, queridos amigos. Consecuencia cuando nosotros no estamos haciendo un buen camino. O sea, todo lo que viene como consecuencia en este momento es por lo que pasa, ¿verdad?, hacia atrás. Es decir, el autor sagrado nos está mostrando y nos está queriendo decir que normalmente lo que nosotros vivimos hoy son consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Algo es cierto. Diga, tú la llamo poco de Terei, yo siempre pongo así comparaciones, pero sencillísimas para que todo el mundo entendamos. La gente ya anda estudiando inglés, con el no diga tomo ahí ni dentro un mendiga tomo ahí ambos inglés es verdad. Algo es cierto. ¿Por qué?
Porque si nosotros no crecemos, no nos formamos en el bien, ciertamente que... Y al revés, la haya año uno haya por la iba con catuete, entonces dentro una semana, unos días, un mes, entonces iba ahí a pesar ya por orecotarla y consecuencias, porque iba ahí la haya por, ¿entienden? Las consecuencias del mal o las consecuencias del bien, de todo nuestro accionar. Todo entonces, ¿verdad?, va cambiando, se va realizando como nosotros vamos haciendo, cómo vamos acumulando. Y entonces por eso aquí le dice, ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. ¿Qué significa? Consecuencia de tus acciones, consecuencia del mal que estás realizando. Quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Imagínense, queridos amigos, esto entonces, Pablo usando el discernimiento, ¿verdad?, espiritual y operando en el don de la fe. Es una forma de reprender, ¿verdad?, a Elimas, y pronuncia el juicio de Dios sobre él. Quedará ciego, quedará ciego. Porque cuanto más vos seguís con esto, tu ceguera será peor. Es un discernimiento profundo, ¿verdad?, pero es una forma de decir. Cuando Elimas quedó ciego, ¿verdad?, no podemos evitar pensar que Pablo recordaría su propia experiencia con Dios también, ¿verdad? Porque Pablo también sabía muy bien, tú quedarás ciego porque le estás persiguiendo al Señor. Se mandó a poner la yapoa cuelma a imagina, y en el camino de Damasco también yo quedé ciego porque era muy fanático, estaba enceguecido de aquello que yo pensaba que era el bien y sin embargo estaba haciendo mucho mal, mucho daño. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos,
religiosas del Paraguay para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuitená de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuitená. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿cómo es esto posible?
soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara, nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive.
Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Estamos mirando un poco, ¿verdad?, cómo se nos presenta, qué nos dice aquí Pablo con respecto a esta forma, ¿verdad?, de dirigirse directamente a Elimas, hombre falso y lleno de maldad, le dice, ¿verdad?, hijo del demonio, enemigo de la justicia, es decir, estás luchando contra Dios. Muchas veces, pero atención con las consecuencias. ¿Cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora entonces, consecuencia, versículo 11. La mano del Señor caerá sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Y decíamos que también en ese momento Pablo estaría recordando su propia vida anterior. Pablo enseguida oyó reaccionar ella. Dílare ya poajina, el Elimas, es lo mismo que yo había hecho antes. Pero de ese mal que yo estaba haciendo, consecuencia de mis malas acciones. Porque yo me estaba encegueciendo y cada vez me volví más y más ciego. Hasta que el Señor toca mi corazón, ¿verdad? Y ahí entonces yo pataleo, ¿verdad? Y me quedo ciego, me quedo fanático, quiero saber qué pasa, ¿verdad? Y sin embargo, por eso dice, quedarás privado por un tiempo de la luz del sol. Esta cosa es importante, ¿verdad? Ni que nada ya pitati simplemente en el hecho de quedar ciego, aquí los ojitos por un tiempo, ¿verdad? Entonces eso parece muy mágico simplemente. Sino que aquí lo que nosotros encontramos es una concepción y una presentación teológica, queridos amigos, muy profunda, ¿verdad? Porque nosotros quedamos ciegos cuando, ¿qué, queridos amigos? Quedamos ciegos cuando justamente estamos haciendo un camino, ¿verdad?, en que no queremos entender, escuchar, saber la voz de Dios que nos está llamando, ¿entienden? Apea la problema, apea la ñandella sana, apea la ñandella punuanako angai Yayepitazo, Ñamañapona, Yahesapona, Baeshapa, y Gatula Yayapo, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario de esto. Quedas privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que lo tendiera la mano, ¿viste? Esta es entonces la consecuencia y nosotros sabemos muy bien. Esta es la consecuencia también igualito de la que sufrió también Pablo. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos contra Dios, después por eso que Pablo va a decir directamente, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros, verdad? Porque Pablo puede decir aquí, más todavía con esta experiencia que le está diciendo a Elimas, y está viendo también, ¿verdad? Yo estuve contra el Señor. En esa persecución, en ese camino hacia Damasco, me encontré con esa fuerte luz, me encontré con el Señor, que me tira por tierra todos mis proyectos. Y entonces, todo ese fanatismo, que yo era un fanático, un fariseo fanático que estaba buscando a toda costa, pedía entonces a los sumos sacerdotes, etcétera, que me den la carta, acreditación, para que yo les pueda castigar a estos que están destruyendo el judaísmo, ¿verdad? De esa conversación, entonces, oye, esa ahí, ¿verdad? En el momento en que el Señor le está diciendo, bueno, estás acumulando
estás acumulando una energía negativa, estás acumulando una enfermedad en tu corazón. Y eso es lo que aquí también le está diciendo, ¿verdad? Pablo, ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. La mano del Señor es la que va a caer sobre ti. Quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Queridos amigos, también nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando nos oponemos a los proyectos de Dios, cuando nos oponemos a los principios de la vida que Dios nos ofrece, quedamos ciertamente ciegos de esa luz? Y recordemos que la luz es principalmente Dios. La luz principalmente es el Señor. Me he despedido de ustedes ahora, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos próximamente con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.